¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre el extraordinario poder que encierra la fe? ¿Te has preguntado qué puede suceder cuando entregamos completamente nuestras cargas y sueños en las manos de Dios? Tal vez estás enfrentando una etapa oscura, un momento en el que todo parece perdido, o quizá llevas tiempo orando, suplicando, y la respuesta que tanto anhelas parece no llegar. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de encarar cualquier desafío con una confianza inquebrantable? ¿Y si el secreto para transformar tu vida no dependiera de tus propias fuerzas, sino de algo infinitamente más grande y poderoso? En Mateo 17:20, Jesús nos dice algo increíble. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se moverá. Nada será imposible para ustedes. Estas palabras no son una simple metáfora. La fe tiene el poder de mover montañas porque nos conecta con el Dios que tiene absoluto control sobre lo imposible. Ahora, imagina por un momento el impacto que tendría en tu vida si confiaras en Él con esa profundidad y convicción. ¿Qué montañas podrían empezar a moverse hoy mismo? Hoy quiero compartir contigo algo profundo y transformador, lo que realmente sucede cuando depositas toda tu confianza en Dios. No importa si sientes que tu fe es tan grande como un océano o tan diminuta como un grano de mostaza. Incluso una fe pequeña tiene el poder de cambiar tu vida de formas que jamás imaginaste. Por eso, te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video. Esa transformación que tanto anhelas podría comenzar aquí mismo, ahora, en este preciso instante. Te invito a que juntos descubramos el increíble poder que se desata cuando confías plenamente en el plan que Dios tiene para tu vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Con ese simple gesto, no solo formarás parte de esta transformación, sino que también estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas, tocando corazones y llevando esperanza a quienes más lo necesitan. Comencemos este viaje juntos. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde los desafíos parecen ser nuestros constantes compañeros. En esos momentos en los que el peso de los problemas nos abruma y las soluciones parecen inalcanzables, hay una verdad transformadora que podemos abrazar: la fe en Dios. Esa confianza absoluta es un refugio que renueva nuestras fuerzas y nos impulsa a superar lo que parecía imposible. Y déjame decirte algo, tú también puedes experimentar ese poder. Pero, ¿qué significa realmente tener fe en Dios? No es solo creer que Él existe, sino confiar profundamente en su plan para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos lo que sucede o no podemos ver con claridad el camino por delante. Es esa certeza silenciosa que nos asegura que, aunque todo a nuestro alrededor parezca caer en pedazos, hay una luz divina que nunca se apaga y que nos guía hacia nuestro propósito. Tener fe no significa que nuestra vida estará libre de problemas o que siempre será fácil. Lo que sí nos garantiza es una fortaleza interior, tanto emocional como espiritual, que nos permite enfrentar cualquier tormenta con una paz que trasciende las circunstancias. La fe nos da el coraje de levantarnos, no solo para sobrevivir, sino para vencer cada prueba con una confianza que nada ni nadie puede quebrantar. Es en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, que la fe revela su verdadero poder. ¿Cuántas veces has sentido que estás al borde de rendirte, pensando que no hay salida, solo para ser sostenido por una fuerza invisible que te empuja hacia adelante? Esa fuerza, aunque no la veas, aunque no la puedas tocar, es la fe actuando en tu vida. A lo largo de la historia y en todos los rincones del mundo,
Miles de personas han narrado cómo la fe en Dios se ha convertido en su ancla en medio de las tormentas más feroces. Testimonios de quienes han vencido enfermedades que parecían insuperables, de familias que han renacido tras rupturas que parecían definitivas, y de aquellos que, en las peores crisis económicas, han experimentado soluciones milagrosas e inesperadas. La fe no es simplemente una creencia. Es una fuerza transformadora capaz de romper barreras y abrir caminos donde solo había muros. Más que cambiar nuestra perspectiva frente a los problemas, la fe nos llena de una fortaleza interior que nos impulsa a seguir adelante, a luchar incansablemente, a encontrar soluciones donde otros solo ven caos. Con fe no solo enfrentamos las dificultades, les encontramos un propósito. Entendemos que cada prueba no es un castigo, sino una oportunidad para crecer, para descubrir que detrás de cada batalla se esconde un significado profundo dentro del plan divino que Dios tiene para nosotros. ¿Te imaginas el poder que podrías desatar si confiaras plenamente en esa fuerza divina que nunca te abandona, incluso en tus momentos más oscuros? La fe en Dios nos recuerda algo poderoso y liberador. Nunca estamos solos. Sin importar cuán grande o insuperable parezca el problema, Dios siempre está ahí, guiando cada uno de nuestros pasos, sosteniéndonos cuando nuestras fuerzas flaquean. Confiar en Él no es una simple acción, es un acto de valentía y liberación. Es soltar las cargas que nos aplastan y descansar en la certeza de que todo está en sus manos, orquestado de una manera que tal vez no entendamos ahora, pero que tiene un propósito infinitamente mayor. La fe en Dios tiene el poder de revolucionar nuestra vida desde lo más profundo. No solo cambia cómo enfrentamos el mundo, sino cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando entendemos que somos parte de un diseño divino, único e irrepetible, nuestra autoestima se transforma. Dejamos de enfocarnos en nuestras fallas y empezamos a reconocer las fortalezas que Dios ha puesto en nosotros. Cada uno de nosotros es una obra maestra de sus manos y en su creación no hay errores. Con esta certeza, nuestra perspectiva cambia. Ya no somos víctimas de las circunstancias, sino hijos de un Dios que nos prepara para grandes propósitos. La fe no solo nos consuela, nos empodera, nos da la fuerza para seguir adelante cuando todo parece perdido, nos infunde valor cuando el miedo nos paraliza y nos recuerda que somos más resilientes de lo que imaginamos porque no estamos solos. Con Dios caminando a nuestro lado, cada desafío se transforma en una oportunidad para crecer y cada tropiezo se convierte en un escalón hacia algo mucho más grande. Dentro de cada uno de nosotros, Dios ha depositado dones y talentos únicos que a través de la fe podemos descubrir y liberar para alcanzar nuestro máximo potencial. Esta transformación que nace de la fe no se limita a nuestro interior, toca y mejora cada aspecto de nuestra vida. Nos volvemos personas más compasivas, pacientes y comprensivas. Aprendemos a perdonar con más facilidad porque entendemos en lo profundo de nuestro ser que también hemos sido perdonados por Dios. La fe nos llena de gratitud auténtica, ayudándonos a valorar cada bendición que recibimos, desde los grandes milagros hasta los detalles más pequeños que dan color a nuestra vida cotidiana. Quiero invitarte a profundizar en estas verdades que pueden cambiar tu vida. Suscríbete a nuestro canal y únete a esta increíble jornada de fe, esperanza y crecimiento. Aquí no solo encontrarás contenido que nutrirá tu espíritu, sino también una comunidad que busca avanzar junta, guiada por la mano de Dios y motivada por su propósito. Esa conocida frase,
La fe mueve montañas, no es solo una figura poética, es una verdad transformadora. La fe nos da el poder de alcanzar lo que antes parecía imposible. Cuando confiamos plenamente en Dios, dejamos atrás nuestros miedos y nos enfrentamos a los desafíos con una valentía que antes desconocíamos. Nos convertimos en personas capaces de superar cualquier obstáculo, sabiendo que aunque nuestras fuerzas humanas son limitadas, el poder de Dios es infinito y no conoce fronteras. Con una fe inquebrantable, cada obstáculo se convierte en una oportunidad para ver la obra de Dios en acción. Sabemos que, aunque el camino parezca empinado o lleno de dificultades, el poder de Dios es infinito y con él ninguna montaña es demasiado alta. La fe nos transforma en personas que no solo sobreviven los desafíos de la vida, sino que los conquistan, confiando en que Dios tiene un propósito detrás de cada prueba. ¿Cómo desarrollar una fe más profunda? La fe en Dios no surge de la noche a la mañana, es como una semilla que debe ser cuidadosamente nutrida. Practicar la oración, sumergirse en las Escrituras, participar en comunidades de fe y tomar tiempo para reflexionar sobre las bendiciones diarias son formas poderosas de fortalecer nuestra confianza en Dios. El poder de la fe en Dios no tiene fronteras. Nos sostiene en los momentos más difíciles, nos transforma desde lo más profundo y nos impulsa a vivir con un propósito renovado y más pleno. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos ya está a nuestro alcance, porque Dios camina a nuestro lado, guiándonos en cada paso que damos. Hebreos 11:1. ¿Qué significa tener fe en lo que no podemos ver? Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Este versículo es uno de los más poderosos y conocidos de la Biblia. Aunque sus palabras son breves, su significado es inmensamente profundo y transformador. Nos habla de una confianza que va más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir o lo que nuestras manos pueden alcanzar. Pero, ¿cómo podemos llevar este concepto de fe a nuestra vida diaria, especialmente cuando enfrentamos momentos de incertidumbre o dificultades que parecen insuperables? Cuando pensamos en la fe, a menudo la reducimos a creer en algo. Sin embargo, Hebreos 11:1 nos lleva mucho más lejos. Nos habla de seguridad y convicción. Estas palabras no son ligeras. Evocan una confianza absoluta, una certeza que no depende de las circunstancias visibles. Este versículo nos invita a vivir la fe como una fuerza interior que nos sostiene y nos guía, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto o caótico. Ahora, imagina esto, estás en medio de una tormenta emocional o física. Quizá enfrentas el desempleo, una enfermedad que te debilita o una crisis familiar que parece no tener solución. En esos momentos, nuestra lógica grita, todo está fuera de control, no hay salida. Pero la fe, esa voz interna y profunda, susurra con suavidad y firmeza, confía, algo bueno está por venir. La fe no niega la realidad de nuestros problemas, pero nos da la fortaleza para mirar más allá de ellos, con la convicción de que Dios está obrando en nuestra vida, incluso cuando su plan todavía no se revela. La fe no es una evasión, sino una decisión poderosa. Nos invita a caminar con esperanza en medio de la incertidumbre, a creer que cada tormenta tiene un propósito y que cada desafío es una oportunidad para crecer y descubrir que nunca estamos solos. Así que, cuando el camino parezca oscuro, recuerda, no es necesario verlo todo claro para confiar en que Dios ya tiene el control. Es fácil confiar cuando todo está bajo control y la vida parece fluir sin contratiempos. Pero, ¿qué ocurre cuando nos encontramos atrapados en la incertidumbre sin un final claro a la vista?
Es en esos momentos cuando Hebreos 11:1 cobra un significado profundo y nos invita a abrazar una fe mucho más audaz. Una fe en aquello que no podemos ver con los ojos humanos, pero que podemos sentir con el corazón. Esta fe nos desafía a confiar en el plan perfecto de Dios, incluso cuando parece incomprensible o lejano. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido al borde del abismo, enfrentando desafíos que parecían insuperables sin una salida aparente? Y sin embargo, con el tiempo, las cosas cambiaron de formas que jamás habrías imaginado. Ese es el tipo de fe al que nos llama Hebreos 11:1, una confianza firme, inamovible, que permanece incluso cuando las circunstancias parecen derrumbarse y el suelo bajo nuestros pies se tambalea. Esta fe no es una mera ilusión ni una simple esperanza. Es una certeza absoluta de que Dios está actuando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo ni sentirlo de inmediato. No significa que ignoremos los problemas ni que finjamos que todo está bien. Significa enfrentar cada desafío con la seguridad de que, aunque el presente sea oscuro, Dios está trabajando en el trasfondo, orquestando todo para nuestro bien. Nos recuerda que, aunque nosotros no veamos el camino, Dios lo conoce de principio a fin y su plan siempre tiene un propósito perfecto. Hebreos 11. Uno también nos habla de esperanza, una esperanza que trasciende lo momentáneo. Tener fe no es solo confiar en lo que Dios está haciendo ahora, sino creer profundamente que el futuro estará lleno de cosas buenas. Tal vez no siempre serán exactamente lo que imaginamos o pedimos, pero serán aquello que realmente necesitamos para cumplir nuestro propósito. Es esa confianza plena en que, aunque nuestras expectativas humanas no se cumplan como pensamos, Dios está obrando para regalarnos algo mucho mayor, su perfecto propósito para nuestras vidas. Esta fe va más allá de lo que vivimos en el momento presente. Nos envuelve con una paz que trasciende la incertidumbre y el caos. Aunque los problemas persistan y las respuestas no lleguen de inmediato, la fe nos recuerda que nunca estamos solos. Dios está obrando, aunque su plan aún no sea visible para nosotros. Es un plan más grande, más profundo, y está en constante movimiento. Esta confianza en su obra nos da una paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que nace de la certeza de que, aunque el futuro sea incierto para nosotros, está en las manos más seguras, las de Dios. La fe se convierte en nuestra ancla en medio de las tormentas, nuestro faro en la oscuridad. Nos da esperanza cuando todo parece incierto. Nos impulsa a caminar con confianza, sabiendo que cada paso está guiado por Dios. Nos libera del miedo al mañana, porque entendemos que, pase lo que pase, Él ya ha preparado el camino. Con esta fe, vivimos con una fortaleza interior que no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de la promesa inquebrantable de que Dios siempre está con nosotros, trabajando a nuestro favor, incluso en las situaciones más difíciles. Vivir con fe no es un camino fácil. Cada día requiere una decisión consciente de confiar en Dios, incluso cuando no vemos claramente cómo resolverá nuestros problemas. Pero la fe no es pasividad ni resignación. Es acción, es movimiento, es avanzar con valentía a pesar de la incertidumbre. Por ejemplo, si enfrentamos una dificultad financiera, la fe no nos paraliza. Nos impulsa a buscar nuevas oportunidades, confiando en que Dios abrirá las puertas en el momento indicado. Cuando lidiamos con una enfermedad, la fe no solo nos consuela, sino que nos da fuerza para seguir con los tratamientos, enfrentar los días difíciles y creer firmemente que Dios está presente y obrando, aunque los resultados no sean inmediatos.
La fe no sustituye nuestras acciones, las guía y les da propósito. Nos recuerda que mientras hacemos nuestra parte, Dios trabaja detrás de escena, despejando caminos y creando oportunidades que nunca hubiéramos imaginado. Con fe, no solo esperamos que Dios actúe, sino que participamos activamente en su plan, sabiendo que cada esfuerzo, por pequeño que parezca, está alineado con un propósito mayor. A menudo pensamos que la fe es necesaria solo en los grandes momentos de nuestra vida, pero su verdadero poder se revela en lo cotidiano. Cada vez que eliges confiar en Dios con tus preocupaciones diarias, una discusión en casa, un proyecto desafiante en el trabajo o un sueño que parece inalcanzable, estás fortaleciendo tu fe. Estas pequeñas decisiones diarias construyen una base sólida para los retos más grandes que puedan venir. Y cuando miras atrás, te das cuenta de algo maravilloso. En cada paso, en cada lucha, Dios estuvo contigo. Estuvo guiándote, apoyándote y respondiendo, incluso cuando no eras consciente de su obra en ese momento. La fe nos permite ver, con el tiempo, que nunca caminamos solos y que cada pequeño acto de confianza fue una pieza clave en el plan perfecto que Él tiene para nuestra vida. La fe no es algo que reservamos solo para los grandes momentos de nuestra vida. Su verdadero poder se revela en los pequeños detalles del día a día. Es en lo cotidiano, en los desafíos simples y las decisiones aparentemente insignificantes donde aprendemos a confiar plenamente en Dios. Al hacerlo, descubrimos una paz profunda y una certeza que nos sostienen constantemente. Cada pequeño acto de fe nos acerca más a la convicción de que Dios está presente en todo momento, guiándonos con amor hacia su propósito perfecto, incluso en los momentos más ordinarios. Hebreos 11:1 nos recuerda algo fundamental. La fe no se basa en lo que podemos ver o entender con nuestra lógica. Se trata de confiar en lo invisible, en el poder infinito y el amor eterno de Dios. No necesitamos tener todas las respuestas ni comprender completamente lo que sucede en nuestra vida. Lo que realmente importa es creer que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está obrando en un propósito más grande que aún no podemos vislumbrar. La próxima vez que enfrentes un desafío o te encuentres navegando en medio de la incertidumbre, recuerda este versículo. La fe no consiste en tener el control ni en entender el porqué de cada situación. Se trata de confiar en que Dios ya lo entiende todo, que Él está trabajando aunque no podamos percibirlo. Esa fe, esa certeza en lo que se espera y convicción en lo que no se ve, es lo que nos sostiene y nos da fuerza para seguir adelante. Es esta fe la que ilumina nuestra esperanza en medio del caos, la que nos permite avanzar con paz en el corazón, incluso cuando las respuestas parecen lejanas. Al confiar en que Dios tiene el control, soltamos las cargas que nos agobian y encontramos la libertad para continuar el camino con seguridad. Su plan, aunque a veces incomprensible en el momento, siempre es perfecto y lleno de propósito. La fe es el ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas. Es esa confianza inquebrantable la que nos impulsa a caminar con valentía y esperanza, sabiendo que lo mejor está por venir. Porque Dios no solo ve el final del camino, Él lo está trazando, guiando cada uno de nuestros pasos con amor y sabiduría divina. Mateo 17:20. La fe del tamaño de una semilla de mostaza. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. El versículo de Mateo 17:20 nos regala una imagen tan poderosa como inolvidable. La fe del tamaño de una semilla de mostaza, con el potencial de mover montañas.
A primera vista podría parecer una metáfora sencilla, pero su profundidad es extraordinaria. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús con estas palabras? ¿Cómo puede una fe tan pequeña tener un impacto tan inmenso? Para comprender el mensaje, primero pensemos en la semilla de mostaza. Es una de las más diminutas del mundo, prácticamente invisible a simple vista. Sin embargo, cuando se planta y crece, se transforma en un árbol vigoroso y resistente, lo suficientemente grande como para dar refugio a las aves. Jesús no eligió esta semilla al azar. La usó como un poderoso símbolo de la fe, mostrándonos una lección esencial. No es el tamaño inicial de nuestra fe lo que importa, sino el potencial que tiene cuando la cuidamos y la ponemos en acción. Con este versículo, Jesús nos enseña que incluso una fe pequeña, tan pequeña como una semilla de mostaza, puede generar un impacto extraordinario si decidimos confiar en Dios y actuar con ella. No se trata de tener una fe perfecta o gigantesca desde el comienzo, sino de dar ese primer paso, de permitir que esa pequeña chispa de confianza crezca. Al igual que una semilla, nuestra fe, aunque parezca insignificante, lleva dentro de sí un poder inmenso, capaz de superar los mayores desafíos y mover las montañas más inamovibles si la nutrimos con perseverancia y esperanza. Este pasaje nos desafía a no menospreciar el poder de la fe, por pequeña que sea. No necesitamos tener todas las respuestas ni una confianza absoluta desde el inicio. Jesús nos invita a plantar esa semilla, a creer en su poder y a permitir que Dios haga su obra en nosotros. Cuando le entregamos nuestra fe, por más pequeña que parezca, Él puede transformarla en algo asombroso, capaz de cambiar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Lo que parece diminuto e insignificante a nuestros ojos puede convertirse en algo majestuoso y poderoso, porque no es el tamaño de nuestra fe lo que define su impacto, sino lo que hacemos con ella cuando la ponemos en las manos de Dios. La fe, como una semilla, solo necesita ser plantada para desatar su verdadero potencial. En nuestra vida cotidiana, es común sentirnos abrumados por los problemas y desafíos que enfrentamos. Hay momentos en los que nuestra fe parece insignificante, casi invisible, y sentimos que no tenemos la capacidad de enfrentar la situación. Tal vez creemos que no somos lo suficientemente fuertes o que nuestras dudas nos alejan de Dios. Pero el versículo de Mateo 17:20 nos ofrece una verdad poderosa y liberadora. No se necesita una fe inmensa para que Dios obre en nuestras vidas. Solo basta una pequeña chispa de fe, tan diminuta como una semilla de mostaza, para que Dios comience a mover las montañas que bloquean nuestro camino. Es fácil caer en la idea de que superar grandes desafíos requiere una fe gigantesca e inquebrantable. Sin embargo, la realidad es que todos hemos pasado por momentos de debilidad, incertidumbre o incluso desesperación. Tal vez te enfrentas a algo que parece imposible de solucionar, una crisis financiera que no te deja descansar, un diagnóstico que llena tu corazón de miedo, una pérdida emocional que ha roto tu espíritu o un periodo de incertidumbre que te hace cuestionarlo todo. La belleza de este versículo es que nos quita el peso de tener que ser fuertes o tener todas las respuestas. Nos recuerda que, incluso en nuestros momentos de mayor fragilidad, una fe tan pequeña como una semilla de mostaza es suficiente para que Dios actúe. No importa cuántas dudas te rodeen o cuán débil te sientas, Dios no necesita que tengas una fe perfecta, solo necesita que confíes en Él, aunque sea con la fe más diminuta. Porque en las manos de Dios, incluso la fe más pequeña se transforma en un poder inmenso, capaz de mover montañas y de hacer posible lo que parecía imposible. En los momentos de mayor incertidumbre y dificultad, Jesús nos recuerda algo extraordinario. Incluso una fe diminuta, si es genuina,
tiene el poder de desencadenar milagros. No se trata de tener una fe perfecta ni de estar libres de dudas, sino de aprender a confiar en Dios a pesar de nuestras inseguridades. Tener una fe tan pequeña como una semilla de mostaza significa creer que, aunque no puedas ver la solución ahora mismo, Dios ya está obrando, moviendo las montañas de tu vida, incluso aquellas que parecen imposibles de superar. Cuando Jesús dice que con una fe pequeña podemos mover montañas, está hablándonos de una fuerza inmensa que trasciende nuestras limitaciones. Pero, ¿qué significa realmente mover montañas? A menudo lo asociamos con milagros grandiosos o transformaciones inmediatas, pero mover montañas no siempre se traduce en cambios espectaculares visibles al instante. Muchas veces, mover montañas significa superar las barreras internas que nos frenan, el miedo que nos paraliza, las dudas que nos abruman o la desesperanza que nos lleva a pensar que todo está perdido. Mover montañas también significa tener el coraje de dar el siguiente paso, incluso cuando el camino parece oscuro o incierto. Es confiar en que Dios está presente, guiándote a través de los desafíos y creer que, con su fuerza, puedes avanzar, aunque no entiendas completamente hacia dónde te lleva el camino. A menudo, el milagro más grande no es lo que ocurre a nuestro alrededor, sino lo que cambia dentro de nosotros. Es la capacidad de enfrentar los problemas con una fe renovada, la fuerza para continuar cuando todo parece estancado y la paz que nos sostiene en medio de la tormenta. Esa fe, aunque pequeña, tiene el poder de romper cadenas, abrir puertas y superar obstáculos que antes parecían insuperables. Mover montañas rara vez sucede de manera instantánea. Con frecuencia es un proceso gradual que requiere paciencia y confianza. A veces esperamos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, pero Dios actúa en su tiempo perfecto. La fe del tamaño de una semilla de mostaza no solo es poderosa, sino que nos enseña a esperar con esperanza. Nos invita a confiar en el proceso, sabiendo que incluso cuando no vemos resultados inmediatos, Dios está trabajando en nuestras vidas, entretejiendo un propósito más grande de lo que podemos imaginar. Cada vez que nos enfrentamos a un desafío, tenemos una decisión que tomar. Podemos mirar nuestras montañas con miedo y desesperación, o podemos mirar a Dios con fe, aunque sea pequeña. Y esa pequeña fe puede cambiarlo todo. Es la fe que nos da la fuerza para seguir adelante, para descubrir oportunidades donde antes solo veíamos obstáculos, y para creer con todo nuestro corazón que con Dios nada es imposible. Cuando permites que esa pequeña fe guíe tu vida, te das cuenta de que no estás solo en tus luchas. Te das cuenta de que, aunque las montañas sean altas, Dios es más grande. No necesitas una fe perfecta o gigantesca. Solo necesitas creer que Dios puede obrar incluso con lo poco que tienes. Y cuando lo haces, no solo las montañas de fuera comienzan a moverse, sino también las que llevas dentro. Los miedos, las dudas y las inseguridades comienzan a desvanecerse y son reemplazadas por una confianza inquebrantable en el poder de Dios. Con esa fe, por pequeña que sea, verás que las circunstancias cambian y más aún, tú cambiarás. Serás capaz de enfrentar la vida con una fuerza renovada, con la certeza de que con Dios a tu lado, hasta las montañas más grandes pueden ser superadas. Romanos 10:17. La fe que nace al escuchar la palabra de Dios y su impacto en la vida diaria. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos revela una verdad esencial para nuestro crecimiento espiritual. La fe nace y se fortalece al escuchar la palabra de Dios.
Aunque este versículo es breve, su mensaje es profundamente poderoso y tiene implicaciones significativas para la manera en que vivimos y enfrentamos los retos cotidianos. En un mundo donde la incertidumbre, las dudas y los problemas parecen ser una constante, este pasaje nos recuerda que la palabra de Dios es la fuente inagotable de una fe que puede sostenernos, guiarnos y transformarnos desde lo más profundo. Cuando escuchamos, leemos o meditamos en la palabra de Dios, nuestra fe se renueva y nos ofrece una perspectiva diferente para afrontar cualquier situación. No se trata únicamente de encontrar consuelo en momentos difíciles, sino de permitir que la palabra transforme nuestro interior, influyendo en nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestra visión de la vida. La palabra de Dios es viva, poderosa y activa. Cada vez que la recibimos, alimenta nuestra fe, recordándonos quién es Dios, cómo obra y qué puede hacer incluso en medio de los mayores desafíos. Pensemos más allá. La fe no es algo que aparece de la nada, ni algo que solo se manifiesta en tiempos de crisis. Es un proceso que se cultiva, y el cultivo requiere una exposición constante a la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos su mensaje, ya sea a través de la lectura de la Biblia, sermones, enseñanzas en comunidad o reflexiones personales, estamos fortaleciendo nuestra fe y profundizando nuestras raíces espirituales. Es como un jardín que florece con cuidado, atención y una conexión continua con su fuente de vida. Esta enseñanza no solo es crucial para nuestro desarrollo espiritual, sino que también tiene un impacto práctico en nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, dudas o situaciones de incertidumbre, es la palabra de Dios la que nos da claridad, guía y discernimiento para tomar decisiones alineadas con su voluntad. Cuando nuestra fe está arraigada en su palabra, nuestras respuestas cambian. En lugar de reaccionar con miedo o desesperación, respondemos con confianza, esperanza y una paz que trasciende las circunstancias, sabiendo que Dios camina con nosotros. Romanos 10:17 nos desafía a hacer de la palabra de Dios el centro de nuestra vida diaria. No es solo una fuente de inspiración ocasional, sino un alimento espiritual constante que nutre nuestra fe y nos transforma desde adentro. Al poner en práctica este principio, nuestra fe no solo se fortalece, sino que también transforma cada aspecto de nuestra vida, desde las decisiones más simples hasta los retos más grandes. Porque una fe nutrida por la palabra de Dios no solo resiste las tormentas de la vida, sino que nos lleva a vivir con propósito, esperanza y plenitud. Cuando Pablo dice que la fe viene por el oír, no está hablando únicamente del acto físico de escuchar palabras. En este contexto, oír implica abrir el corazón y el espíritu a la voz de Dios, permitiendo que su mensaje penetre en lo más profundo de nuestro ser. Escuchar la palabra de Dios no es simplemente un ejercicio intelectual, es un acto de receptividad espiritual. Es dejar que las Escrituras transformen nuestras creencias, renueven nuestra manera de pensar y nos guíen en cada área de nuestra vida. Esto es especialmente importante porque vivimos en un mundo saturado de distracciones. Las noticias, las redes sociales, las opiniones de los demás e incluso nuestros propios pensamientos negativos compiten constantemente por nuestra atención. Estas voces fácilmente pueden ahogar la voz de Dios si no hacemos un esfuerzo consciente por centrarnos en lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. Escuchar a Dios, ya sea en tiempos de calma o en momentos de crisis, es la manera de nutrir y fortalecer nuestra fe. En el día a día, enfrentamos desafíos de todo tipo: dificultades económicas, problemas de salud, crisis emocionales y conflictos en nuestras relaciones. Es natural que en medio de estas pruebas, nuestra fe se sienta frágil o debilitada. Sin embargo,
Cuando nuestra fe está profundamente arraigada en la palabra de Dios, encontramos un fundamento sólido que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando enfrentamos situaciones que nos generan ansiedad o miedo, recordar las promesas de Dios nos ayuda a recuperar la paz interior. Isaías 41:10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Al escuchar y meditar en estas palabras, nuestra fe se renueva y comenzamos a mirar nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios. La ansiedad y el temor se desvanecen cuando confiamos en que Él está con nosotros y que su poder es mayor que cualquier problema que enfrentemos. Escuchar la palabra de Dios no es un hábito opcional, es esencial para vivir una vida de fe robusta. Al sintonizar nuestro corazón con su voz, encontramos esperanza, dirección y fortaleza para enfrentar cada desafío, sabiendo que no estamos solos y que Dios siempre cumple sus promesas. Así, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, no solo adquirimos conocimiento, sino que estamos construyendo un cimiento espiritual sólido que nos capacita para resistir cualquier tormenta que la vida nos presente. La palabra de Dios no solo nos brinda esperanza en tiempos difíciles, sino que también nos transforma desde el interior, renovando nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Muchas veces, las circunstancias que enfrentamos pueden parecer abrumadoras. Sin embargo, cuando escuchamos la palabra de Dios y reflexionamos en ella, nuestra perspectiva cambia por completo. Comenzamos a ver las situaciones desde una perspectiva eterna. Lo que antes parecía insuperable se convierte en una oportunidad para que Dios manifieste su poder. Aquello que antes nos llenaba de temor, ahora lo enfrentamos con confianza, sabiendo que Dios está a nuestro lado y que su plan es perfecto. Por ejemplo, en Filipenses 4:6-7 encontramos una invitación transformadora. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos llama a liberar nuestras preocupaciones y reemplazarlas por una actitud de oración y gratitud. Al hacerlo, la palabra de Dios opera un cambio profundo en nosotros, llevándonos de una mentalidad de ansiedad a una de paz que trasciende toda lógica humana. En esos momentos de incertidumbre, cuando no sabemos qué decisión tomar o hacia dónde dirigirnos, la palabra de Dios se convierte en nuestra guía más clara y confiable. Como dice el Salmo 119:105, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Este versículo nos recuerda que Dios, a través de su palabra, ilumina nuestro camino y nos proporciona dirección para tomar decisiones alineadas con su voluntad y propósito. Por ejemplo, cuando enfrentamos dilemas éticos en el trabajo, tensiones en nuestras relaciones personales o conflictos internos, la Biblia nos ofrece principios prácticos y atemporales que podemos aplicar directamente a nuestra vida. Pasajes que enfatizan la integridad, la humildad y el amor nos enseñan a responder con sabiduría y compasión, reflejando el carácter de Cristo en cada acción. La palabra de Dios no es simplemente un texto antiguo lleno de historias y mandatos. Es una brújula viva y activa que nos orienta en nuestras decisiones diarias. Nos guía en momentos de confusión, nos consuela en medio de las dificultades y nos inspira a vivir con propósito. Al confiar en ella, encontramos no solo dirección, sino también el valor y la confianza para caminar firmemente en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Romanos 10:17 no nos habla de una fe pasiva,
sino de una fe activa que nos mueve a actuar con propósito y convicción. Escuchar la palabra de Dios no es un fin en sí mismo, sino el punto de partida para vivir una vida guiada por su voluntad. Como nos exhorta Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este poderoso recordatorio nos enseña que la verdadera fe, aquella que surge al escuchar la palabra de Dios, debe manifestarse de manera concreta en nuestras decisiones, actitudes y acciones diarias. La palabra de Dios no está destinada a ser únicamente escuchada o leída, está diseñada para ser vivida. Nos llama a amar de manera incondicional, a ser generosos sin reservas, a perdonar con gracia y a servir a los demás con un corazón lleno de humildad y compasión. Cuando no solo escuchamos la palabra, sino que la obedecemos, nuestra vida se convierte en un reflejo del poder y el amor transformador de Dios. Es en esta obediencia diaria donde nuestra fe no solo se fortalece, sino también se prueba y crece. A través de nuestras acciones mostramos que no solo comprendemos las enseñanzas de Dios, sino que las hacemos parte integral de nuestra vida. Este compromiso transforma no solo nuestra manera de vivir, sino también el entorno que nos rodea. Nuestra fe activa puede inspirar a otros, irradiando el impacto del amor de Dios en nuestras relaciones, nuestras comunidades y en cada rincón donde decidamos actuar según su palabra. La fe activa no se limita a grandes gestos, se encuentra en los detalles cotidianos, en un acto de bondad inesperado, en la paciencia mostrada en momentos de tensión, en el perdón ofrecido sin condiciones y en la dedicación para servir a los demás. Es allí donde nuestra fe se hace tangible y poderosa, evidenciando que escuchar la palabra de Dios es el primer paso hacia una vida transformada y llena de propósito. ¿Cómo escuchar la palabra de Dios en el día a día? Escuchar la palabra de Dios no se trata solo de oírla en un momento puntual, sino de hacer de ella una práctica diaria y continua que requiere una actitud intencional y un corazón abierto. Aquí te comparto algunas formas prácticas de integrar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. Lectura diaria de la Biblia. Comienza cada día sumergiéndote en las Escrituras. No se trata solo de leer por leer, sino de meditar en lo que lees, permitiendo que las palabras de Dios penetren en tu corazón y transformen tu mente. Puedes seguir un plan de lectura bíblica o concentrarte en pasajes que hablen directamente a las áreas de tu vida donde necesitas guía. Oración y reflexión. Acompaña la lectura bíblica con la oración. Pídele a Dios que te ayude a entender su palabra y a aplicarla en tu vida. Reflexiona sobre lo que has leído y pregúntate, ¿cómo puedo poner esto en práctica hoy? La oración también es una oportunidad para escuchar a Dios en silencio y permitir que su Espíritu te guíe. Participación en comunidades de fe. Rodéate de personas que también buscan escuchar y vivir la palabra de Dios. Participar en grupos de estudio bíblico o comunidades de fe te brinda apoyo y motivación. Además, el compartir y aprender con otros te ayuda a ver cómo Dios está obrando en la vida de los demás y te anima a seguir creciendo en tu fe. Aplicación práctica en la vida diaria. No dejes que lo que aprendes quede solo en conocimiento. Busca oportunidades en tu vida diaria para poner en práctica lo que Dios te ha enseñado. Si la palabra te llama a ser generoso, encuentra formas de dar. Si te insta a perdonar, ora para poder soltar la amargura y extender gracia. Cada situación de tu vida es una oportunidad para vivir la palabra de Dios de manera activa. Escuchar a Dios en los desafíos. La vida está llena de retos y decisiones. En los momentos de incertidumbre o dificultad, busca la guía de Dios a través de su palabra. La Biblia es un manual para todas las áreas de la vida, y cuando enfrentamos decisiones difíciles o tiempos de prueba,
Es la palabra de Dios la que nos ofrece sabiduría, fortaleza y paz. Recordar y memorizar las Escrituras. Memorizar versículos clave de la Biblia es una manera poderosa de llevar la palabra de Dios siempre contigo, permitiendo que te acompañe en todo momento. Cuando te enfrentes a una situación difícil o necesites ánimo, podrás recordar las promesas de Dios y sentirte renovado en tu fe. Compartir la palabra con otros. El Evangelio no está destinado a ser guardado para nosotros mismos. Comparte lo que has aprendido con otras personas en tu vida, ya sea en una conversación informal, una palabra de aliento o a través de un testimonio personal. Difundir la palabra de Dios fortalece tu propia fe y puede tener un impacto transformador en los demás. Escuchar la palabra de Dios es un acto de compromiso profundo y de apertura espiritual continua. Al convertir esta práctica en una parte central de tu vida, no solo nutrirás tu fe, sino que también influirás de manera positiva en quienes te rodean. Cada día se transforma en una oportunidad para vivir con propósito, sabiendo que tus decisiones, actitudes y acciones están alineadas con el plan de Dios para ti. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Este versículo de Santiago 1:6 nos confronta con una realidad universal, la duda. En los momentos más difíciles de la vida, cuando nuestras fuerzas parecen agotadas, recurrimos a Dios como nuestra esperanza. Sin embargo, Santiago nos recuerda que la clave no es solo pedir, sino hacerlo con una fe firme y sin vacilaciones, confiando plenamente en que Dios escucha nuestras oraciones y actúa conforme a su voluntad. La metáfora que utiliza Santiago es tan poderosa como visual. Compara la duda con una ola del mar, inestable y arrastrada de un lado a otro por el viento. Esta imagen nos desafía a examinar el estado de nuestra fe y a reflexionar sobre cómo podemos fortalecerla para no dejarnos llevar por las tormentas que enfrentamos. Es humano que, en medio de las pruebas, la duda toque a nuestra puerta. Nos preguntamos si Dios realmente está escuchando o si su respuesta será la que deseamos. Tal vez llevamos tiempo orando por algo sin ver resultados inmediatos, y eso puede alimentar la incertidumbre. Pero Santiago nos advierte que la duda no solo debilita nuestra fe, sino que nos hace vulnerables, como una embarcación sin rumbo en un mar agitado. La fe sólida no es la ausencia de preguntas, sino la decisión consciente de confiar en Dios, incluso cuando las respuestas no son evidentes. Es anclar nuestra esperanza en su carácter inmutable y su amor incondicional, creyendo que, aunque no siempre entendamos su plan, Él siempre está obrando a nuestro favor. En momentos de dificultad, cuando la duda intente desestabilizarte, recuerda que la palabra de Dios es tu ancla. Pide con fe, confía con todo tu corazón y deja que Dios guíe tu vida. Porque en la medida en que te mantengas firme en tu fe, descubrirás una paz que trasciende las circunstancias y un propósito que ilumina incluso los caminos más oscuros. Dudar no significa que carecemos de fe, significa que nuestra fe está siendo puesta a prueba. La duda puede empujarnos hacia un estado de confusión, donde nuestras emociones y pensamientos parecen luchar entre sí, llevándonos en direcciones opuestas. Tal como la ola del mar que describe Santiago, nuestras convicciones comienzan a tambalearse, influenciadas por lo que ocurre a nuestro alrededor, y esto nos priva de la paz interior que Dios quiere darnos. La imagen de la ola no solo describe la inestabilidad de la duda, sino que también nos desafía a buscar una fe sólida y constante, una fe que no se deje sacudir por los vientos del miedo o la incertidumbre.
Para evitar ser arrastrados como una ola, necesitamos anclar nuestra confianza en las promesas inmutables de Dios, sin importar cómo se vean nuestras circunstancias. La clave está en recordar que nuestra fe no depende de lo que sentimos o entendemos en un momento determinado, sino de quién es Dios y de su fidelidad que trasciende el tiempo. Fortalecer nuestra fe en medio de la duda requiere un regreso intencional a la palabra de Dios. Es allí donde encontramos el recordatorio constante de su poder, su amor y su compromiso con nosotros. En los momentos más inciertos, cuando las olas parecen más fuertes, debemos aferrarnos con más fuerza a las promesas de Dios, sabiendo que Él es nuestra roca firme, el refugio que no se mueve aunque las tormentas arrecien. En lugar de permitir que la duda nos robe la paz, podemos transformar esos momentos de incertidumbre en oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios. La duda no es una señal de fracaso, es una invitación a buscar a Dios más fervientemente, confiando en que Él está trabajando incluso cuando no podemos ver los resultados. La duda nos recuerda que somos humanos, con limitaciones y miedos, pero también puede ser el catalizador que impulsa nuestra fe hacia nuevas alturas. En lugar de ser como una ola inestable, podemos convertirnos en personas firmes y seguras, ancladas en la confianza de que Dios es constante, fiel y siempre está obrando para nuestro bien. ¿Qué significa pedir con fe? Pedir con fe va más allá de pronunciar palabras bonitas o hacerlo con fervor. Es un acto profundo de confianza, una certeza interior de que Dios tiene el control absoluto y que su respuesta siempre será la mejor, incluso cuando no se alinee con nuestras expectativas. Pedir con fe implica soltar nuestras preocupaciones y creer que, en las manos de Dios, todo encuentra su propósito perfecto. Imagina que estás enfrentando una situación difícil, como una enfermedad o una crisis financiera. Elevas tus oraciones a Dios, pidiendo su ayuda, pero al mismo tiempo sientes que la duda te susurra. ¿Y si no pasa nada? ¿Y si Dios no interviene? Este es el tipo de duda que Santiago nos insta a evitar. Pedir con fe no es solo presentar nuestras necesidades, sino confiar con firmeza en que Dios puede obrar de maneras que superan nuestra comprensión. No podemos permitir que el miedo o la incertidumbre erosionen esa confianza inquebrantable. Cuando pedimos con fe, reconocemos que Dios es fiel y que su plan para nuestras vidas es mucho más grande y mejor de lo que podemos imaginar. Esa fe sólida nos sostiene, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Pedir con fe significa creer que, aunque el panorama parezca inmóvil, Dios está trabajando tras bambalinas a nuestro favor. La duda es uno de los mayores obstáculos para experimentar una fe plena. No solo nos roba la paz, sino que nos desconecta de la confianza en Dios. La duda es como una neblina que distorsiona nuestra visión, llevándonos a enfocarnos en los problemas en lugar de fijar nuestra mirada en el poder ilimitado de Dios. Nos distrae del hecho de que Dios es capaz de transformar cualquier situación, por difícil que parezca. Santiago no está diciendo que Dios deje de escucharnos si alguna vez dudamos, pero nos advierte que la duda puede limitar nuestra capacidad de experimentar plenamente el poder de nuestra fe. Dios desea que acudamos a Él con una confianza absoluta, sin dejar que nuestras inseguridades o temores nos detengan. Pedir con fe significa depositar nuestras esperanzas en un Dios que no falla, creyendo que su respuesta, aunque a veces diferente de lo que esperamos, siempre será para nuestro bien. Cuando vivimos en la duda, es fácil convertirnos en esa ola del mar que menciona Santiago, siendo arrastrados de un lado a otro por las circunstancias. Un día podemos sentirnos llenos de confianza en Dios, pero al siguiente, cuando las cosas no salen como esperábamos,
Comenzamos a cuestionar su presencia, su amor o incluso su propósito. Santiago nos recuerda que la estabilidad en nuestra fe no depende de nuestras emociones o situaciones, sino de confiar plenamente en Dios, incluso cuando las tormentas de la vida son más feroces. Superar la duda no es un proceso instantáneo, pero podemos tomar pasos prácticos para fortalecer nuestra fe y reducir las vacilaciones. Aquí tienes algunas maneras de arraigar tu confianza en Dios. Medita en las promesas de Dios. La Biblia está repleta de promesas que Dios ha hecho a su pueblo, promesas que reflejan su fidelidad, amor y provisión. Dedicar tiempo a leer y reflexionar en estas palabras es una forma poderosa de recordar quién es Dios y lo que es capaz de hacer. Cuando la duda te invada, vuelve a esas promesas. Por ejemplo, Filipenses 4:19 nos asegura: Dios suplirá todas sus necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Aférrate a estas palabras y permite que renueven tu confianza, recordándote que Dios siempre cumple lo que promete. Recuerda la fidelidad de Dios en tu vida. Es fácil olvidar las veces que Dios nos ha ayudado cuando enfrentamos nuevos desafíos. Pero recordar su fidelidad pasada nos fortalece para enfrentar el presente. Haz una pausa y reflexiona sobre los momentos en que Dios intervino en tu vida. Cuando abrió puertas, proveyó en tus necesidades o trajo paz en medio de la tormenta. Si es útil, escribe esos momentos para tenerlos presentes. Cuando las dudas surjan, regresa a ese registro de su fidelidad y deja que te inspire a confiar en que Dios no cambiará. Si Él fue fiel ayer, lo será hoy y siempre. Habla con Dios sobre tus dudas. Dios no se ofende cuando llevamos nuestras luchas internas ante Él. De hecho, desea que acudamos a Él en oración, incluso con nuestras dudas y temores. Si estás enfrentando incertidumbre, díselo a Dios con honestidad y pídele que fortalezca tu fe. Los propios discípulos de Jesús hicieron esta súplica: Señor, aumenta nuestra fe. Lucas 17:5. Dios no solo entiende nuestras limitaciones, sino que está dispuesto a ayudarnos a superarlas, dándonos la seguridad y fortaleza que necesitamos. A veces necesitamos el apoyo de otros para fortalecer nuestra fe. Rodearte de personas que también creen en Dios puede ser un gran estímulo para vencer la duda. Escuchar testimonios de cómo Dios ha obrado en la vida de otros refuerza nuestra confianza en lo que Él puede hacer por nosotros. Cuando vivimos con una fe firme, nuestra vida empieza a reflejar esa estabilidad. Las tormentas pueden llegar, pero no nos derriban. No somos como esa ola arrastrada de un lado a otro, sino que permanecemos firmes en la roca que es Cristo. Santiago 1:6 nos enseña que pedir con fe no es solo cuestión de palabras, sino de la actitud de nuestro corazón. Es confiar tan profundamente en Dios que incluso cuando los vientos soplan con fuerza, nuestra fe sigue firme e inquebrantable. Hebreos 11:6. La fe que agrada a Dios y transforma nuestras vidas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 nos revela una verdad contundente y transformadora. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es un accesorio opcional en la vida del creyente, es el fundamento esencial sobre el que se construye nuestra relación con Él. Este pasaje nos muestra dos elementos fundamentales de la fe. Primero, debemos creer en la existencia de Dios. Y segundo, confiar plenamente en que Él recompensa a quienes lo buscan con sinceridad y dedicación. Este versículo no se limita a un reconocimiento intelectual de la existencia de Dios. La fe que agrada a Dios no es superficial ni pasiva, sino una fe viva, activa y continua
que penetra cada aspecto de nuestra vida. Es una confianza profunda y persistente que transforma nuestra forma de vivir, de tomar decisiones y de enfrentar las pruebas. Una fe genuina se traduce en acciones diarias que reflejan nuestra confianza en Dios, incluso cuando su plan no es completamente claro para nosotros. La primera parte del versículo nos invita a creer en la existencia de Dios, pero este creer va mucho más allá de un simple asentimiento mental. Se trata de una aceptación profunda y consciente de quién es Dios, su poder infinito, su soberanía absoluta, su amor inagotable y su cercanía constante. Creer en Dios es reconocer que Él es la fuente de todo lo que existe, que su autoridad trasciende el tiempo y el espacio y que está activo y presente en cada detalle de nuestras vidas. La segunda parte del versículo nos desafía a confiar en que Dios recompensa a quienes lo buscan con sinceridad y determinación. Esto implica un compromiso activo de buscar a Dios no solo en los momentos de necesidad, sino en todas las áreas de nuestra vida. Buscar a Dios significa acercarnos a Él con humildad, dedicar tiempo a su palabra y mantener una relación de comunicación constante a través de la oración. Y al hacerlo podemos tener la seguridad de que Dios no solo escucha, sino que responde de maneras que superan nuestras expectativas. La fe que agrada a Dios no es estática, es una fe que crece, madura y se fortalece con el tiempo. Es una fe que nos impulsa a vivir con propósito, a actuar con integridad y a enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Este versículo nos recuerda que nuestra relación con Dios no se basa en lo que hacemos para Él, sino en nuestra disposición de confiar plenamente en su carácter, su bondad y su plan perfecto para nuestras vidas. El segundo aspecto que destaca este pasaje es la necesidad de confiar en que Dios recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Esto significa que nuestra fe debe ir de la mano con una búsqueda activa y constante de Dios. No se trata de una búsqueda ocasional o superficial, sino de un deseo profundo de conocerlo más, de acercarnos a su corazón y de alinear nuestra vida con su voluntad. Esta búsqueda requiere entrega, perseverancia y confianza, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Pero la promesa es clara. Dios recompensa esa búsqueda sincera. Sus recompensas pueden manifestarse de diversas formas: paz en medio de la tormenta, fortaleza en tiempos de debilidad, sabiduría para tomar decisiones difíciles o bendiciones inesperadas que nos recuerdan su amor y fidelidad. El hecho de que este versículo afirme que, sin fe, es imposible agradar a Dios, resalta la importancia central de la fe en nuestra vida espiritual. No basta con cumplir rituales, participar en actividades religiosas o seguir normas externas. Dios anhela una relación auténtica con nosotros, una relación fundamentada en la confianza y la fe. Es nuestra fe la que abre las puertas para que su poder se manifieste en nuestras vidas, para que su propósito se cumpla y para que experimentemos su amor de maneras transformadoras. El primer punto que menciona Hebreos 11:6 es creer en la existencia de Dios. Aunque para muchos esto puede parecer algo evidente, el pasaje nos llama a una creencia que va más allá de un simple reconocimiento intelectual. Se trata de creer en un Dios personal, cercano y activamente involucrado en nuestra vida. No hablamos de un creador distante que formó el universo y luego se desentendió de su creación. Este es un Dios que, como un Padre amoroso, está presente en cada detalle de nuestra existencia. Creer en la existencia de Dios implica reconocer que Él
no es un ser lejano ni indiferente a nuestras luchas y alegrías. Es un Dios que conoce cada uno de nuestros pensamientos, que comprende nuestras dificultades y que celebra con nosotros en los momentos de victoria. Es un Dios que actúa de forma invisible pero real, moviéndose en los eventos de nuestra vida y orquestando su plan perfecto para nosotros. No solo debemos creer que Dios creó el universo, sino también que Él es nuestro sustentador, que camina con nosotros en cada paso del camino, y que su amor y fidelidad nunca nos abandonan. Cuando combinamos estas dos verdades, creer en un Dios cercano y buscarlo con sinceridad, nuestra fe se convierte en el puente que nos conecta con su propósito y su poder. Esta fe nos transforma desde adentro, nos da fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia y nos permite vivir en la certeza de que, aunque no siempre comprendamos sus caminos, Dios siempre está obrando para nuestro bien. Creer en la presencia constante de Dios, mantener la convicción de que Dios está siempre presente, requiere una fe profunda, especialmente cuando no podemos verlo ni sentirlo de manera tangible. Es fácil tener fe cuando todo va bien, cuando las bendiciones son evidentes y las respuestas a nuestras oraciones llegan rápidamente. Pero la verdadera naturaleza de la fe se revela en los momentos difíciles, cuando enfrentamos desafíos, cuando Dios parece guardar silencio o cuando las circunstancias nos empujan a dudar. Esta fe nos llama a confiar en la presencia de Dios incluso en medio del dolor, la incertidumbre, o cuando todo parece estar en nuestra contra. Es la seguridad de que, aunque no podamos ver su mano en acción, Él sigue trabajando a nuestro favor. Este tipo de fe trasciende la lógica humana, descansando en una confianza inquebrantable en que Dios es fiel a sus promesas, aun cuando no comprendemos el cómo o el porqué de nuestras circunstancias. En la vida, enfrentaremos momentos en los que los desafíos serán tan grandes que podríamos sentir que Dios está distante o callado. Estos son los momentos donde nuestra fe es puesta a prueba de manera más intensa. La falta de respuestas inmediatas puede hacernos cuestionar si Dios nos escucha o si está realmente cerca. Pero Hebreos 11:6 nos recuerda que la fe no depende de lo que podemos ver o sentir, sino de la convicción de que Dios está siempre presente, trabajando detrás de escena, incluso cuando no somos conscientes de ello. Creer en la presencia constante de Dios significa descansar en la certeza de que Él nunca nos abandona, incluso cuando las circunstancias parecen indicar lo contrario. Es recordar que su tiempo es perfecto y que su silencio aparente no es ausencia, sino parte de su plan. En esos momentos, nuestra fe se convierte en el ancla que nos sostiene, recordándonos que Dios no solo está cerca, sino que está obrando en nuestra vida de maneras que aún no podemos imaginar. Esta fe no es un sentimiento pasajero. Es una decisión diaria de confiar en el carácter de Dios, en su amor inagotable y en su poder infinito. Aunque no siempre comprendamos sus caminos, podemos descansar en la promesa de que su presencia es constante, su propósito es perfecto y su fidelidad nunca falla. En la vida cotidiana, este tipo de fe se refleja en cómo enfrentamos las adversidades. Nos rendimos fácilmente cuando las cosas no salen como planeamos o confiamos en que Dios sigue obrando incluso cuando no entendemos su manera de actuar. Creer en la existencia de Dios no es solo una afirmación teológica, es una convicción profunda que transforma nuestra perspectiva, influye en nuestras decisiones y nos fortalece en los momentos de dolor e incertidumbre. El segundo aspecto que menciona Hebreos 11:6 es que Dios recompensa a los que lo buscan. Esta afirmación revela algo extraordinario. Dios valora y premia nuestra fe. No caminamos solos en este viaje de confianza, y nuestras oraciones, esfuerzos y anhelos sinceros no pasan desapercibidos.
Dios no solo desea que creamos en su existencia, quiere que confiemos plenamente en su bondad, en su fidelidad y en su disposición para bendecir a quienes lo buscan con un corazón genuino. Buscar a Dios significa tener una relación activa y vibrante con Él. No se trata de una fe pasiva o distante, sino de un deseo ferviente por su presencia, un anhelo de conocerlo más profundamente y una determinación de vivir en conformidad con su voluntad. Esta búsqueda se materializa a través de la oración sincera, la meditación en su palabra, la adoración y el servicio a los demás. Dios responde a quienes lo buscan de esta manera, no solo otorgando bendiciones visibles, sino también con una paz que trasciende las circunstancias, dirección para cada paso y una relación más cercana e íntima con Él. La promesa de que Dios recompensa a quienes lo buscan nos llena de esperanza, incluso en los momentos más oscuros. A veces, nuestras oraciones parecen no encontrar respuesta inmediata y las situaciones que enfrentamos no muestran señales de cambio. Pero este versículo nos asegura que Dios no ignora nuestra búsqueda fiel. Él ve nuestras lágrimas, escucha nuestras súplicas y promete recompensarnos, aunque su recompensa no siempre llegue de la manera o en el tiempo que imaginamos. Esa recompensa puede tomar muchas formas: fortaleza en medio de la prueba, paz en momentos de ansiedad, claridad en tiempos de confusión, o incluso un crecimiento espiritual que nos acerca más a su propósito. Buscar a Dios no es un esfuerzo en vano, es un acto de fe que nos conecta con su corazón y nos asegura que, sin importar cómo luzca el presente, Él está trabajando para nuestro bien y su gloria. ¿Cómo vivir una fe que agrade a Dios? Hebreos 11:6 nos enseña que la fe es esencial para agradar a Dios, pero ¿cómo podemos vivir esa fe de manera práctica en nuestra vida diaria? A continuación, te comparto algunas maneras de cultivar una fe que honre a Dios y transforme nuestra relación con Él. 1. Confiar en Dios en medio de la incertidumbre. La vida está llena de situaciones en las que no sabemos qué sucederá, momentos en los que las circunstancias parecen fuera de nuestro control. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Al escuchar y recordar estas promesas, nuestra fe crece y comenzamos a ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios, no desde el temor o la desesperación. De esta manera, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, no solo estamos obteniendo conocimiento, sino que estamos construyendo un fundamento espiritual que nos ayudará a resistir cualquier tormenta que la vida nos presente. La palabra de Dios no solo nos da esperanza en los tiempos difíciles, también nos transforma de adentro hacia afuera, cambiando la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Muchas veces, las situaciones que enfrentamos pueden parecer abrumadoras, pero cuando escuchamos la palabra de Dios y meditamos en ella, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver las cosas desde una óptica eterna. Lo que antes parecía imposible se convierte en una oportunidad para que Dios muestre su poder. Lo que antes nos causaba miedo, ahora lo enfrentamos con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros y que su plan es perfecto. Por ejemplo, en Filipenses 4:6-7 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos invita a dejar de lado la ansiedad y reemplazarla con oración y gratitud. Al hacer esto, la palabra de Dios nos cambia.
llevándonos de una mentalidad de preocupación a una de paz. En los momentos en los que no sabemos qué decisión tomar, la palabra de Dios actúa como una guía clara y confiable. Salmos 119, 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Esto significa que Dios nos da dirección a través de su palabra, ayudándonos a tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad. La palabra de Dios no es solo un texto antiguo, es una brújula para nuestras decisiones diarias. Romanos 10:17. No nos habla de una fe pasiva, sino de una fe que nos lleva a actuar. Escuchar la palabra de Dios debe traducirse en una vida llena de propósito. Santiago 1:22 nos dice: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Esto significa que la fe que nace al escuchar la palabra de Dios debe reflejarse en nuestras acciones diarias. La palabra de Dios nos llama a amar a los demás, a ser generosos, a perdonar y a servir. Cuando escuchamos y obedecemos lo que Dios nos dice, nuestra vida se convierte en un testimonio de su amor y poder. Y es en este acto de obediencia donde vemos nuestra fe fortalecida y probada. ¿Cómo escuchar la palabra de Dios en la vida diaria? Escuchar la palabra de Dios es una práctica diaria que requiere intencionalidad. Aquí te comparto algunas formas prácticas de integrar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. Lectura diaria de la Biblia. Dedica tiempo cada día para leer la Biblia. No tiene que ser un estudio extenso, pero el simple hecho de estar en contacto con las Escrituras cada día permite que tu fe se nutra constantemente. No solo leas, tómate un momento para reflexionar en lo que has leído. Pregúntate cómo puedes aplicar esa enseñanza en tu vida. Escuchar sermones y enseñanzas. Aprovecha la tecnología para escuchar sermones o podcasts basados en la Biblia mientras realizas otras actividades. Esto te permitirá estar inmerso en la palabra de Dios incluso en los días más ocupados. Ora usando las palabras de la Biblia. Esto te ayudará a alinear tus peticiones y deseos con la voluntad de Dios, fortaleciendo tu fe. Rodearte de personas que también están en el camino de la fe te ayudará a mantenerte enfocado y a aprender de las experiencias de otros. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe no es algo que generamos por nosotros mismos, sino que es un regalo que crece al escuchar la palabra de Dios. Al dedicar tiempo a escuchar y meditar en la palabra de Dios, nuestra fe se nutre, se profundiza y se vuelve más fuerte, capacitando nuestra vida para enfrentar los desafíos con esperanza, paz y confianza en el Dios que nunca falla. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Este versículo de Santiago 1:6 nos confronta con una realidad que todos hemos experimentado en algún momento: la duda. La vida está llena de momentos difíciles donde pedir algo a Dios parece ser la única salida. Pero Santiago nos recuerda que la fe es clave cuando buscamos la ayuda de Dios. No solo debemos pedir, sino pedir con fe, sin vacilaciones, confiando plenamente en que Dios escuchará nuestras peticiones. Santiago utiliza una imagen poderosa para ilustrar el peligro de la duda: la onda del mar. La fe que duda, según él, es como una ola del mar que va de un lado a otro, inestable, llevada por los vientos. Esta imagen nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo podemos fortalecerla para evitar que la duda nos arrastre en las tormentas de la vida. Es natural que en momentos difíciles la duda entre en juego,
Nos preguntamos si Dios realmente escuchará nuestras oraciones o si su respuesta será la que esperamos. Tal vez hemos orado por algo durante mucho tiempo sin ver resultados inmediatos, y eso puede hacernos dudar. Pero Santiago es claro: la duda debilita nuestra fe y nos hace inestables. Dudar no significa que no tenemos fe, pero sí indica que nuestra fe está siendo puesta a prueba. La duda nos empuja hacia un estado de confusión, donde nuestras emociones y pensamientos nos arrastran en diferentes direcciones. Tal como la ola que describe Santiago, nuestras creencias fluctúan dependiendo de las circunstancias, y eso nos roba la paz interior. Es importante reconocer que en esos momentos Dios nos llama a confiar en Él sin reservas. Él no quiere una fe a medias, sino una fe firme. Santiago nos invita a confiar de tal manera que nuestra petición esté completamente entregada a la voluntad y el poder de Dios, sin que las circunstancias cambien nuestra confianza en su fidelidad. Pedir con fe. ¿Qué significa? Pedir con fe no se trata solo de decir las palabras correctas o de pedir con fuerza. Es mucho más que eso. Pedir con fe implica confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene el control y que su respuesta será la mejor, incluso si no es lo que esperábamos. Imagina que enfrentas una situación difícil, como una enfermedad o un problema financiero. Pides a Dios en oración, pero al mismo tiempo te preguntas si realmente va a hacer algo al respecto o si tu situación cambiará. Esta vacilación es exactamente lo que Santiago nos advierte. No se trata solo de pedir, sino de creer firmemente que Dios puede y hará lo que es mejor para ti. No podemos permitir que el miedo o la incertidumbre nos alejen de esa confianza. Cuando pedimos con fe, reconocemos que Dios es fiel y que tiene un propósito mayor para nuestras vidas, incluso si no entendemos su plan. Nuestra confianza en Él debe ser tan fuerte que aunque no veamos resultados inmediatos, seguimos creyendo que Dios está trabajando a nuestro favor. La duda es uno de los mayores obstáculos para una vida de fe plena. No solo nos roba la paz, sino que nos desconecta de la confianza en Dios. La duda es como una sombra que oscurece nuestra visión de lo que Dios es capaz de hacer. Nos hace centrar nuestra atención en los problemas, en lugar de en la solución divina que Dios puede proveer. Santiago no está diciendo que Dios no nos escuchará si alguna vez dudamos, pero nos advierte que la duda impide que experimentemos la plena efectividad de nuestra fe. Dios desea que confiemos completamente en Él, sin que nuestras inseguridades nos frenen. Cuando vivimos en duda, es fácil ser como esa onda del mar, movidos de un lado a otro por las circunstancias. Un día podemos sentirnos llenos de confianza en Dios y al día siguiente, cuando las cosas no van como esperamos, empezamos a dudar de su presencia o de su amor. Santiago nos recuerda que la estabilidad en nuestra fe proviene de confiar sin reservas en Dios, aun cuando las tormentas de la vida arrecien. Superar la duda no es un proceso instantáneo, pero hay pasos prácticos que podemos tomar para fortalecer nuestra fe y eliminar las vacilaciones. Aquí te ofrezco algunas maneras en las que puedes arraigar tu fe en Dios. La Biblia está llena de promesas que Dios nos ha hecho. Pasar tiempo leyendo y meditando en esas promesas es una manera poderosa de recordar que Dios es fiel. Cuando te sientas tentado a dudar, vuelve a esas promesas. Por ejemplo, Filipenses 4:19. Nos asegura que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aférrate a esas palabras y deja que refuercen tu fe. A veces, cuando enfrentamos nuevos desafíos, olvidamos todas las veces en que Dios ya nos ha ayudado.
Toma un momento para recordar cómo Dios ha obrado en tu vida en el pasado. Si Dios fue fiel antes, lo será ahora y siempre. Escribe estos momentos de provisión y milagros para que cuando la duda surja, puedas recordarte a ti mismo que Dios nunca falla. Dios no se ofende cuando venimos a Él con nuestras luchas. Si estás dudando, díselo a Dios en oración. Pide que te ayude a fortalecer tu fe. Incluso los discípulos de Jesús pidieron esto: Señor, aumenta nuestra fe. Lucas 17:5. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a superar nuestras dudas y a darnos la confianza que necesitamos. A veces necesitamos que otros nos ayuden a levantar nuestra fe. Rodearte de personas que también creen en Dios puede ayudarte a superar la duda. Escuchar testimonios de cómo Dios ha obrado en la vida de otros fortalece nuestra confianza en lo que Él puede hacer por nosotros. Cuando vivimos con una fe firme, nuestra vida comienza a reflejar esa estabilidad. Las tormentas pueden llegar, pero no nos derriban. No somos como la ola que es arrastrada de un lado a otro, sino que permanecemos firmes en la roca que es Cristo. Santiago 1:6 nos enseña que pedir con fe no es solo una cuestión de palabras, sino una actitud del corazón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo de Hebreos 11:6 nos ofrece una verdad profunda y clara. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es solo una virtud opcional para el creyente, es el fundamento de nuestra relación con Dios. Este pasaje nos enseña dos aspectos importantes de la fe. Primero, que debemos creer que Dios existe, y segundo, que debemos confiar en que Él recompensa a quienes lo buscan sinceramente. Este versículo no solo habla de la fe como un simple reconocimiento intelectual de la existencia de Dios, sino que se refiere a una fe activa y constante, una confianza profunda que transforma nuestra manera de vivir. Vamos a desglosar este versículo para entender qué significa tener una fe que agrada a Dios y cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria. El primer aspecto que menciona Hebreos 11:6 es creer que Dios existe. Esto puede parecer obvio para quienes ya tienen una creencia en Dios, pero va más allá de simplemente admitir que hay un ser supremo. Se trata de creer en un Dios personal, cercano, que está presente en nuestras vidas. No es solo aceptar que Dios creó el mundo y luego se distanció, sino creer que Dios está activamente involucrado en cada detalle de nuestra vida. Creer que Dios existe implica tener una confianza constante en su presencia, incluso cuando no podemos verlo físicamente. Es fácil creer cuando todo va bien, cuando las bendiciones son evidentes, pero la verdadera fe se manifiesta en los momentos de prueba, en las dificultades, cuando parece que Dios está en silencio. La fe nos invita a confiar en que Dios está con nosotros incluso cuando no lo sentimos. En la vida diaria, este tipo de fe se refleja en cómo enfrentamos los desafíos. ¿Nos rendimos fácilmente cuando las cosas no salen como esperamos? ¿O confiamos en que Dios sigue obrando, aunque no entendamos cómo? Creer que Dios existe no es solo una afirmación teológica, sino una convicción que guía cada aspecto de nuestra vida, desde las decisiones que tomamos hasta cómo enfrentamos el dolor o la incertidumbre. El segundo aspecto que menciona Hebreos 11:6 es que Dios es galardonador de los que le buscan. Esto nos enseña algo hermoso. Dios recompensa nuestra fe. No estamos solos en este camino de fe, ni nuestras oraciones y esfuerzos pasan desapercibidos. Dios no solo quiere que creamos en su existencia,
sino que también desea que confiemos en su bondad y en su disposición para recompensar a quienes lo buscan de todo corazón. Buscar a Dios significa tener una relación activa con Él. No se trata de simplemente creer en Dios de manera pasiva, sino de anhelar su presencia, de desear conocerlo más y vivir conforme a su voluntad. Esta búsqueda puede ser a través de la oración, la lectura de la Biblia, la adoración y el servicio a los demás. Dios responde a quienes lo buscan con sinceridad, y no solo con bendiciones materiales, sino con paz, dirección y una intimidad más profunda con Él. La promesa de que Dios recompensa a quienes lo buscan también nos da esperanza en medio de los momentos más difíciles. A veces, nuestras oraciones no reciben una respuesta inmediata, o las circunstancias que enfrentamos parecen no mejorar. Sin embargo, este versículo nos asegura que Dios no olvida nuestra búsqueda fiel. Él ve nuestros esfuerzos, nuestras oraciones y promete recompensarnos, aunque su recompensa no siempre llegue de la forma o en el momento que esperamos. ¿Cómo vivir una fe que agrade a Dios? Si Hebreos 11:6 nos enseña que la fe es clave para agradar a Dios, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir esa fe en nuestra vida diaria? Aquí hay algunas maneras prácticas de cultivar una fe que agrada a Dios. La vida está llena de momentos en los que no sabemos qué va a pasar, donde nuestras circunstancias parecen inciertas o fuera de control. Sin embargo, una fe que agrada a Dios es una fe que confía en Él incluso en medio de la incertidumbre. Es esa confianza en que Dios tiene un plan y que Él siempre está trabajando para nuestro bien, aun cuando no podamos verlo. Esta confianza se demuestra en nuestras decisiones diarias, al elegir confiar en Dios en lugar de preocuparnos, al esperar en su tiempo en lugar de tratar de controlar todo por nuestra cuenta. La verdadera fe se manifiesta en los momentos difíciles, cuando nuestra confianza es probada. Dios promete recompensar a quienes lo buscan. Esto significa que debemos hacer de nuestra relación con Dios una prioridad constante en nuestras vidas. Buscar a Dios no es algo que hacemos solo en los momentos de necesidad, sino una búsqueda diaria. Significa tomar tiempo para orar, leer su palabra y estar en comunión con Él, no como una obligación, sino como un deseo sincero de conocerlo más. Cuando buscamos a Dios sinceramente, encontramos no solo respuestas a nuestras peticiones, sino una paz y dirección espiritual que nos sostiene en cualquier circunstancia. Es en esa búsqueda constante donde descubrimos la verdadera recompensa, una relación profunda e íntima con nuestro Creador. Una fe que agrada a Dios no es una fe pasiva. La fe verdadera se traduce en acciones. Si realmente creemos en Dios y confiamos en su plan, eso debe reflejarse en cómo vivimos. Esto incluye amar a los demás, servir a los necesitados, perdonar y vivir de acuerdo con los principios de la Biblia. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras es muerta, lo que significa que nuestra fe debe impulsarnos a actuar, a tomar decisiones que honren a Dios, a vivir una vida de propósito. La fe no es solo un pensamiento, es un estilo de vida. Cuando vivimos con una fe que agrada a Dios, experimentamos transformaciones profundas en nuestra vida. No solo agradamos a nuestro Padre Celestial, sino que también recibimos bendiciones y recompensas que van más allá de lo que podemos imaginar. Estos son algunos de los beneficios de vivir una vida de fe activa. Paz interior. La fe en Dios nos da paz, incluso en medio de las tormentas. Sabemos que no estamos solos y que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Cuando buscamos a Dios con fe, Él nos guía y nos da sabiduría para tomar decisiones correctas.
Fortaleza en los desafíos. La fe nos da fuerza para enfrentar las dificultades de la vida con valentía, sabiendo que Dios está de nuestro lado. Relación íntima con Dios. A través de la fe cultivamos una relación más cercana con Dios, donde experimentamos su amor, su presencia y su dirección de manera personal. Hebreos 11:6 nos enseña que la fe es esencial para agradar a Dios. No se trata solo de creer en su existencia, sino de confiar plenamente en su carácter, en su bondad y en su promesa de recompensar a quienes lo buscan sinceramente. Esta fe no solo agrada a Dios, sino que transforma nuestras vidas de manera radical. Si hoy estás buscando agradar a Dios, comienza por fortalecer tu fe. Cree que Dios está presente en tu vida y que Él es fiel para cumplir sus promesas. Búscalo de todo corazón y confía en que Él te recompensará con su amor, su paz y su guía en cada momento de tu vida. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este versículo tan profundo de Efesios 2:8 nos enseña una verdad esencial en el cristianismo. Somos salvos por la gracia de Dios, a través de la fe. Este pasaje no solo nos habla de la salvación en términos teológicos, sino que toca la vida diaria y nuestras luchas internas. Nos recuerda que la salvación no es algo que podamos ganar o merecer por nuestros propios esfuerzos, sino que es un regalo gratuito que Dios nos da a través de su inmensa bondad. Entender y aceptar este versículo puede transformar nuestra relación con Dios y con nosotros mismos, llevándonos a una vida llena de libertad, gratitud y confianza en su amor. ¿Qué significa ser salvo por gracia? La palabra gracia, en el contexto bíblico, se refiere al favor inmerecido de Dios hacia nosotros. No es algo que podamos comprar o ganar por nuestras buenas acciones o comportamiento. La gracia de Dios es un regalo. Esto es lo que diferencia la salvación cristiana de otras creencias. No se trata de lo que hacemos para alcanzar a Dios, sino de lo que Dios ya ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Ser salvo por gracia significa que Dios nos ofrece el perdón y la vida eterna sin exigir nada a cambio, excepto nuestra fe. Esta gracia es la manifestación más grande del amor de Dios. Aun cuando estábamos lejos de Él, cuando nuestros errores y fallas nos separaban de su santidad, Dios decidió salvarnos, no porque lo mereciéramos, sino porque Él nos ama. Este concepto de gracia puede cambiar radicalmente cómo vemos la vida y a nosotros mismos. A menudo vivimos cargados por la presión de ser suficientemente buenos o de cumplir con ciertos estándares para sentir que somos dignos de amor o aceptación, incluso por parte de Dios. Sin embargo, Efesios 2:8 nos dice claramente que nuestra salvación no depende de nosotros ni de lo que hacemos. No podemos ganarla con buenas obras, ni perderla por nuestros fracasos, porque es un regalo de Dios. Esto trae una libertad inmensa. Nos libera de la mentalidad de ganarnos el favor de Dios o de intentar vivir una vida perfecta para sentirnos merecedores de su amor. Dios nos ama tal como somos, y su gracia nos transforma, llevándonos a una vida de gratitud y confianza, en lugar de una vida de esfuerzo y temor. No tenemos que vivir con la ansiedad de ser lo suficientemente buenos para Dios, porque Jesús ya fue suficiente por nosotros. Efesios 2:8. También nos dice que esta gracia llega a nosotros por medio de la fe. Esto significa que lo único que Dios pide de nosotros es que creamos. No se trata de una fe pasiva,
sino de una confianza activa en que Dios es quien dice ser y que Jesús ya ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Sin embargo, una fe que agrada a Dios se caracteriza por confiar en Él incluso en medio de la incertidumbre. Es esa confianza que nos asegura que, aunque no podamos ver el camino completo, Dios tiene un plan perfecto y siempre está obrando para nuestro bien. Esta confianza no es solo un pensamiento positivo, se traduce en decisiones concretas. Se refleja cuando elegimos descansar en las promesas de Dios en lugar de preocuparnos, cuando esperamos con paciencia su tiempo en lugar de tratar de manejar todo por nuestra cuenta. La fe genuina no se mide en los momentos fáciles, sino en cómo respondemos durante las pruebas. En esos momentos, nuestra confianza en Dios es moldeada y fortalecida. 2. Buscar a Dios de manera constante. Dios promete recompensar a quienes lo buscan con sinceridad. Esto significa que nuestra relación con Él debe ser una prioridad constante, no algo que reservamos solo para momentos de necesidad o crisis. Buscar a Dios es un esfuerzo diario y continuo que incluye dedicar tiempo a la oración, meditar en su palabra y mantener una comunión íntima con Él. No se trata de cumplir con una rutina religiosa, sino de cultivar un deseo genuino de acercarnos a su corazón y conocerlo más profundamente. Cuando buscamos a Dios con sinceridad, encontramos mucho más que respuestas a nuestras oraciones. Descubrimos paz en medio del caos, dirección en tiempos de confusión y una relación más profunda e íntima con nuestro Creador. Esta relación es la recompensa más valiosa que podemos recibir, pues nos sostiene y nos guía en todas las áreas de nuestra vida. Tercera, demostrar nuestra fe a través de nuestras acciones. Una fe que agrada a Dios no es pasiva ni inactiva. Es una fe viva que se evidencia en nuestras acciones. Si realmente creemos en Dios y confiamos en su plan, esto debe reflejarse en la forma en que vivimos. Nuestra fe se demuestra cuando amamos a los demás con sinceridad, ayudamos a quienes están en necesidad, perdonamos a quienes nos han herido y vivimos conforme a los principios que encontramos en la Biblia. La fe auténtica nos impulsa a actuar, no como una forma de ganar el favor de Dios, sino como una respuesta natural a su amor y fidelidad. Es un testimonio visible de nuestra confianza en Él, que no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Una fe que transforma vivir, una fe que agrada a Dios, no es un destino que alcanzamos de la noche a la mañana. Es un viaje continuo de confianza, búsqueda y acción. Es confiar en que Dios tiene el control, buscarlo con todo nuestro corazón y vivir de una manera que refleje nuestra relación con Él. Al cultivar esta fe, no solo agradamos a Dios, sino que también experimentamos su paz, su guía y su poder transformador en nuestras vidas. Santiago 2:17 nos enseña que la fe sin obras está muerta, enfatizando que nuestra fe debe ser más que una declaración verbal o una creencia abstracta. Debe traducirse en acciones concretas que reflejen los valores y el carácter de Dios. La fe genuina no es estática, es dinámica y transformadora. Nos impulsa a amar a los demás, a ser generosos, a servir con humildad y a vivir en obediencia a los principios que Dios nos ha dado. Una fe verdadera es un estilo de vida que afecta cada decisión, cada interacción y cada paso que damos. Cuando vivimos una fe que realmente agrada a Dios, experimentamos una transformación profunda y evidente en nuestra vida. No solo encontramos satisfacción al cumplir el propósito para el cual fuimos creados, sino que también sentimos una conexión más íntima con nuestro Padre Celestial. Además, Dios, en su infinita bondad, derrama bendiciones en nuestra vida que a menudo exceden nuestras expectativas. Estas bendiciones no siempre se limitan a lo material.
Muchas veces incluyen paz, fortaleza y una relación más profunda con Él. Hebreos 11:6 subraya que la fe es absolutamente esencial para agradar a Dios. No se trata únicamente de reconocer su existencia, sino de confiar plenamente en su carácter, su bondad y su promesa de recompensar a quienes lo buscan con sinceridad. Esta fe que agrada a Dios no solo tiene un impacto en nuestra relación con Él, sino que también transforma nuestra perspectiva y nos acerca más a su propósito para nuestras vidas. La fe de la que habla Hebreos 11:6 no es superficial ni pasajera. Es una fe activa, viva y constante. Es una confianza profunda en que Dios es quien dice ser y en que cumplirá todas sus promesas. Creer en su existencia es solo el comienzo. La verdadera fe nos lleva más allá, a confiar en su amor, en su fidelidad y en su deseo de bendecir y guiar a quienes lo buscan de todo corazón. Esta fe nos sostiene en medio de las dificultades, nos impulsa a seguir adelante cuando el camino parece incierto y nos da la certeza de que Dios está trabajando en cada detalle de nuestra vida. Si deseas agradar a Dios, el primer paso es fortalecer tu fe. Esto va más allá de aceptar la existencia de Dios. Implica desarrollar una relación íntima y constante con Él. Es creer que Dios está presente en cada aspecto de tu vida y confiar en que su plan es bueno, incluso cuando no lo entendemos completamente. Que esta enseñanza sea una guía constante para ti. Que aprendas a soltar las preocupaciones, los miedos y las dudas que intentan controlarte. Confía en Dios, incluso cuando el camino sea incierto o las circunstancias no tengan sentido. En los momentos de indecisión, cuando enfrentes desafíos, recuerda que Dios ve lo que tú no puedes ver. Él conoce cada paso de tu vida y te ama tanto que está trabajando detrás de escena, enderezando los caminos que parecen torcidos. Que el Señor llene tu corazón con una confianza renovada en su fidelidad. Que a partir de hoy, cuando enfrentes situaciones que te superen, sientas la paz que proviene de saber que no caminas solo, que Dios va delante de ti, enderezando tus veredas y guiando tus pasos. Que seas bendecido con la sabiduría divina para buscar la voluntad de Dios en cada decisión, por pequeña o grande que sea. Que nunca te apoyes en tu propia prudencia, sino que recuerdes constantemente que la sabiduría de Dios es infinitamente mayor que cualquier lógica humana. Que el Señor te conceda la humildad de entregarle tu vida entera, sabiendo que sus pensamientos y caminos son más altos que los tuyos. Que tu vida esté llena de momentos en los que reconozcas a Dios. En cada conversación, en cada tarea diaria, en cada relación, que puedas ver la mano de Dios obrando y guiándote. Que, en lugar de intentar resolver las cosas por ti mismo, aprendas a depender completamente de la dirección amorosa de Dios, reconociéndolo en todos tus caminos. Que el Señor enderece tus veredas y que te dé la seguridad de que, aunque no siempre puedas ver el resultado final, Él está obrando en todo momento. Que tengas la fortaleza de seguir caminando, confiando en que Dios está llevando cada aspecto de tu vida a su perfecto plan. Cuando enfrentes obstáculos, que sepas que Dios ya ha allanado el camino. Y cuando te sientas perdido, que encuentres descanso en su promesa de guiarte siempre. Que el Señor bendiga tu corazón con una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en que Dios te está llevando por el camino correcto. Que esa paz te fortalezca en tiempos de incertidumbre y que cuando enfrentes retos, recuerdes que Dios no solo está a tu lado, sino que está enderezando el sendero por delante de ti. Que Dios te bendiga con un sentido de propósito renovado, recordándote que tu vida tiene un plan divino que solo Él
puede ver completamente, que puedas vivir cada día sabiendo que Dios tiene un propósito para ti, que cada paso que das está siendo guiado por su mano amorosa y que en momentos de duda o confusión puedas confiar en que Dios enderezará tus caminos, llevándote siempre hacia su voluntad perfecta. Que tus días estén llenos de la presencia de Dios y que al seguir confiando en Él, veas cómo su plan se despliega de maneras que superan tus expectativas. Que te sorprendas por las puertas que Dios abre, por los caminos que endereza y por las maneras en que te guía, incluso en medio de lo que parece incierto. Que seas un testimonio viviente del poder de confiar en Dios, que al vivir conforme a esta promesa de Proverbios 3:5-6, tu vida inspire a otros a hacer lo mismo. Que puedas compartir la paz, la seguridad y el gozo que vienen de entregar completamente tu vida a Dios, y que muchos vean en ti el fruto de una vida guiada por la confianza en el Señor. Una fe que agrada a Dios nos lleva a rendir nuestras preocupaciones, a caminar con confianza en su dirección y a actuar de acuerdo con su voluntad, sabiendo que su propósito para nosotros siempre será perfecto. Confiar plenamente en Dios significa creer con certeza que Él es fiel para cumplir cada una de sus promesas. La Biblia está llena de promesas de paz, protección, provisión y dirección. Y estas no están reservadas para unos pocos, sino que son para todos aquellos que confían y dependen de Él. Incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato, podemos descansar en la seguridad de que Dios está obrando a nuestro favor y que sus promesas se cumplirán en su tiempo perfecto. La Escritura nos asegura que Dios recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Esta búsqueda no es superficial ni ocasional, es una búsqueda constante, genuina y apasionada. Dios desea que lo busquemos no solo en los momentos de necesidad, sino cada día, en cada temporada de nuestra vida. Esta búsqueda activa se manifiesta en nuestras oraciones, en el tiempo que dedicamos a meditar en su palabra, y en nuestra disposición a escuchar su voz y obedecer su voluntad. Que esta enseñanza sea un recordatorio constante para ti. Aprende a soltar las cargas de preocupación, miedo y duda que intentan robar tu paz. Confía en Dios, incluso cuando el camino parezca incierto o cuando las circunstancias no tengan sentido. En esos momentos de indecisión o desafío, recuerda que Dios ve lo que tú no puedes ver. Él conoce cada detalle de tu vida y te ama tanto que está trabajando detrás de escena, enderezando los caminos que parecen torcidos y preparando un futuro lleno de propósito. Que el Señor renueve tu confianza en su fidelidad. Que enfrentes cada situación con la paz que proviene de saber que no caminas solo, que Dios va delante de ti, abriendo puertas, enderezando tus veredas y guiando cada uno de tus pasos. Permite que su presencia sea tu refugio y su guía tu certeza. Que tu confianza en Dios crezca día a día, que vivas con la certeza de que su fidelidad es eterna y que experimentes el gozo de caminar de la mano con Él, sabiendo que su plan para ti es bueno, perfecto y lleno de esperanza. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal para que sigamos caminando juntos en esta fe. Al suscribirte, no te perderás ninguno de nuestros próximos videos donde hablaremos de la grandeza de Dios, su amor, su sanación y muchas otras bendiciones que Él tiene para ti. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video.